Despertando en su nido, un intenso aroma y un calor abrasador asaltaron los sentidos del águila. Se encontraba rodeada por un escenario infernal. A un lado, el acantilado que siempre había temido, y al otro, matorrales envueltos en llamas. El nido que sus padres le habían legado, ahora seco, comenzaba a arder con alarmante facilidad. En medio de la devastación, el oscuro y temible abismo parecía ser su destino inevitable. Sin embargo, en ese instante, recordó las palabras del buitre, palabras que cambiarían su vida y podrían cambiar la tuya. Pero para comprenderlas, primero debemos conocer un poco más sobre la historia de este águila, cuyas desgracias la habían llenado de miedo al vuelo. En lo alto de un acantilado cubierto de maleza y hojas, se encontraba el nido de dos majestuosas águilas. En su interior, protegido por sus padres, descansaban 3 crías, el orgullo de la familia águila. Cada uno de los polluelos tenía su propia personalidad y peculiaridades, como sucede en todas las familias. En ese momento crítico, el águila recordó las palabras del buitre como un destello de esperanza en medio de la desolación que los rodeaba. Esas palabras serían su guía en la lucha por sobrevivir y superar el miedo al vuelo, una batalla que estaba por comenzar. El mayor de los polluelos siempre fue intrépido y valiente, y sin titubear se lanzó al vuelo con determinación. En cambio, la hermana del medio era prudente y reflexiva, por lo que se tomó su tiempo antes de emprender el vuelo. Quería estar completamente preparada antes de aventurarse en su nueva vida. Por otro lado, el más pequeño de los polluelos era tímido y evitaba los problemas. No le importaba ser el último en comer, y de hecho, le resultaba tedioso alzar la voz por su comida. Prefería quedarse en la parte más cálida del nido y esperar a que alguien lo alimentara. Durante 12 largas semanas, los padres se dedicaron a cuidar y alimentar meticulosamente a sus crías en el cálido nido. Llegado el momento de la partida, animaron al joven águila a unirse a ellos en el vasto cielo. Le describieron la maravilla de surcar los cielos y dominar las alturas, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. La joven ave no veía la necesidad de abandonar la comodidad de su nido para enfrentarse al mundo exterior y buscar alimento en los duros entornos naturales. Sin embargo, lo que el águila joven no comprendía era que en su interior había un potencial latente, esperando a ser liberado. Descubriría que solo enfrentando los desafíos del mundo exterior podría desarrollar este potencial y superar sus temores. A pesar de los esfuerzos de sus padres y hermanos, el joven águila seguía resistiéndose a volar, aferrándose a la seguridad de su nido. Se encontraba solo, ya que sus padres y hermanos habían construido otro nido y se habían ido. De vez en cuando salía a caminar alrededor del nido para cazar algunos insectos que había en los matorrales. Sin embargo, rara vez era necesario, ya que sus padres y hermanos solían visitarlo para llevarle un poco de lo que habían cazado, peces, roedores y todo tipo de carne. Lo hacían con la esperanza de animarlo a salir del nido, pero también con el temor de que si no le proporcionaban alimento, moriría de hambre. Sin embargo, el hermano pequeño sentía cada vez más miedo de enfrentarse al mundo exterior. En su corazón crecía el temor a caer mientras volaba y a no poder conseguir comida tan rica como la que le llevaban. Además, otros terrores lo invadían, haciéndole creer que lo mejor era quedarse en la comodidad del nido. Los días se convirtieron en semanas y las cosas estaban cambiando, sobre todo porque sus padres y hermanos lo visitaban cada vez menos. Ahora, cada uno tenía crías a las que alimentar y cuidar. El águila se sentía cada vez más sola, pero este sentimiento solo contribuía a encerrarla aún más en sus miedos y comodidades. Además del hambre y el aburrimiento, el verano estaba alcanzando su punto más alto, y el calor en ese viejo nido se volvía insoportable. Durante mucho tiempo, un buitre había observado con atención al águila conformista. El águila ya se había dado cuenta de esto, pero nunca había tenido el valor para confrontarlo. Sin embargo, un día, agotada por el calor y hastiada de comer insectos, y molesta por la mirada penetrante y silenciosa del buitre, decidió preguntarle qué era lo que tanto lo observaba. El buitre simplemente lo siguió mirando, sin emitir palabra alguna, lo que enfureció al águila. Incapaz de volar hasta donde se encontraba el buitre, el águila insistió en obtener una respuesta. Después de un buen rato, el buitre rompió su silencio,
pero lo que salió de su pico no fue una respuesta directa. Más bien, parecía una sentencia. Sus palabras resumían todo lo que había estado observando durante esas semanas y dejarían una profunda marca en el águila, aunque en ese momento no tenía idea de su impacto. El buitre, con lo que parecía una sonrisa esbozada en su pico, simplemente dijo: «El miedo a caer es lo que te impide volar». Estas palabras resonaron en el corazón del águila, desencadenando una profunda reflexión y una transformación en su interior que cambiaría su vida para siempre. «Observa a tu alrededor, muchacho», les dijo a los jóvenes águilas el buitre. «Llevan mucho tiempo al filo del precipicio del cambio, temiendo su inevitable caída hacia el abismo. Manténganse atentos, pues en algún momento llegará el momento de saltar. Es solo cuando caemos que aprendemos si podemos volar, o de lo contrario, se convertirán en la escena de un viejo buitre como yo». Tras pronunciar esta ominosa sentencia, el buitre emprendió el vuelo, lanzando graznidos que sonaban más como risas burlonas. El águila trató de no prestar atención a las críticas palabras del ave carroñera y se dispuso a descansar. Sin embargo, esas frases no dejaban de regresar una y otra vez en su mente. Finalmente, se quedó dormido, pero su descanso fue abruptamente interrumpido por un fuerte olor y el calor más abrasador que jamás hubiera sentido. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que su nido estaba envuelto en llamas. El águila se encontraba rodeada de llamas. La tragedia había caído sobre ella. A un lado estaba el acantilado y al otro los matorrales en los que solía buscar insectos, ahora cubiertos de fuego. El nido reseco que sus padres habían construido comenzaba a encenderse con inquietante rapidez. El único lugar que permanecía inalcanzable para las mortales llamas era el oscuro y temible abismo que se encontraba a sus espaldas. En ese momento, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Seguramente se consideraba el ser más desgraciado de toda la creación. Sin embargo, fue entonces cuando recordó las palabras del buitre. De alguna manera, surgió un valor que creía inexistente en su interior. Mirando de frente al abismo, no lo pensó demasiado y se arrojó al vacío. Mientras caía, pensaba que ese sería su final, pero pronto se dio cuenta de que en realidad podía volar de forma instintiva. Comenzó a elevarse, más alto de lo que jamás hubiera imaginado, aunque sus miedos tenían algo de razón, ya que ese fue el final de su vida de mediocridad y el comienzo de su vida real. Desde entonces, el águila dejó de temer los momentos difíciles de la vida, porque comprendió que eran oportunidades para crecer. A veces, no saldríamos de nuestra comodidad si no fuera por algo que llega para destruirla y obligarnos a saltar. Aunque no queramos, a menudo descubrimos que sí sabemos volar. Nos han hecho creer que buscar una vida libre de conflictos y dificultades es la norma, y que cualquier cosa mala o desagradable que suceda es un castigo por haber hecho algo mal o simplemente por tener mala suerte. Esta visión del mundo no solo es falsa, sino que también nos atrapa en la mediocridad y nos impide entender de manera sabia las dificultades que todos enfrentamos en la vida. Cada crisis en nuestra vida es, en realidad, una invitación para dejar atrás lo que nos está deteniendo y limitando. La clave está en si somos capaces de ver la vida de esta manera. Como padres, a menudo causamos un gran daño a nuestros hijos. Tenemos miedo de equivocarnos y sufrir nosotros mismos, pero ese miedo es aún mayor cuando se trata de que nuestros hijos sufran o se equivoquen. En lugar de enseñarles a adoptar una actitud constructiva frente a las situaciones dolorosas de la vida, les enseñamos a huir de ellas. A menudo pasamos por alto el hecho de que al temer y evitar las confrontaciones, los miedos y los momentos difíciles, los fortalecemos y nos debilitamos a nosotros mismos. En nuestro deseo de proteger a nuestros hijos, a menudo los volvemos vulnerables como ramitas que la vida fácilmente podría quebrar, en lugar de permitirles convertirse en robustos robles. Por eso, es momento de adoptar esta nueva perspectiva de fortaleza y crecimiento. Si este mensaje te ha resonado, te invito cordialmente a suscribirte, pues tengo más historias que seguramente te fascinarán y que no querrás perderte. Y precisamente por ello, comparto en tu pantalla otro relato que verdaderamente abrirá tus ojos.
Te animo a escucharlo para que juntos continuemos enriqueciendo nuestra mente, alma y corazón.